sí, necesito los... Hola amigos de la Caja de Pandora, hoy tenemos la última intervención en directo aquí y hemos traído a alguien que ustedes me han pedido a través de YouTube. Iván Donaldson es mexicano y trabaja un tema bastante importante que yo también como terapeuta me habéis preguntado muchas veces, esto de las frecuencias binaurales. Él ha estado dando aquí un taller y creo que es algo también para empezar, para poder entender. Sé que él tiene una conexión a nivel más allá de lo que podamos hablar de la Tierra, ¿no? Porque por lo que he podido ver en el título tiene que conectarse con algo más. Y vamos a empezar un poquito. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos trae de México? Pues si quieres platicamos un poquito lo que estaba comentándole de cómo funciona una frecuencia binaural, sí, y de ahí nos seguimos. El cerebro, ya sabes que se maneja por rangos de frecuencias. Entonces, dependiendo de los rangos de frecuencias es como nosotros percibimos la realidad tanto interna como externa. Entonces están, por ejemplo, la banda que podríamos llamar de frecuencia delta, que sería la más baja, luego la teta, que sería como la meditación muy profunda o el sueño profundo, luego sería la alfa, que es el estado como de hipnosis o como de una meditación así suavecita, y luego vendrían la gamma, déjame acuerdo, de delta, que es que a beta, que es el estado en el que estamos normalmente, y después vendría gamma, que es lo más alto. Entonces son esos como 4 rangos que dependen de la vibración en la cual se encuentra nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, si queremos que el cerebro esté en una frecuencia, por ejemplo, teta, que es esta meditación muy profunda o un sueño así muy profundo, podemos hacerlo, en lugar de estar de meditar, por ejemplo, lo podemos acelerar a través de las frecuencias binaurales o una frecuencia binaural. Entonces, binaural es como si dijéramos estéreo, significa 2 audios o 2 sonidos. Entonces, lo que hacemos es que, por ejemplo, si una persona queremos que entre en 4 hercios, por ejemplo, lo que hay que hacer es que se hace un tono que vaya en, por ejemplo, 440 hercios en el lado izquierdo, y hacemos otro tono que tenga en 444 en el oído derecho. Entonces, cuando una persona se pone los audífonos, es importante que sea con audífonos. Puede ser también sin audífonos, pero es mucho más potente si se hace con audífonos. Lo que va a pasar es que el cerebro va a escuchar una especie de disonancia. Entonces se hace como una especie de wom, 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 ¿no? Como una disonancia. Y el cerebro todo el tiempo lo que quiere es corregir. Entonces, al percibir esa disonancia, el cerebro quiere corregirla, y al querer corregirla, vibra en esos 4 hercios. Entonces podemos hacer que entre en estados en alfa, o en estados teta, o en estados delta, como queramos. Es una gran medicina que nos da el acceso a la medicina de nuestro propio cerebro, ¿no? A todo su potencial. Entonces me estás hablando de reprogramación. Tiene que ver desde la reprogramación hasta, imagínate, viajes astrales, toda la capacidad cerebral se le puede sacar ahora sí que el jugo, diríamos ahí en México, ¿no? De sacarle todo el jugo con las frecuencias binaurales. Es una manera alternativa. Y entonces, vale, esto es lo que es, pero exactamente qué es lo que trabajas, vamos a decir, a nivel terapeuta, supongo que eres terapeuta, ¿no? Sí. Y metes estas frecuencias. ¿Qué programa es el que has sacado tú y qué es lo que trabajas? Te digo, como es muy universal, por ejemplo, si quieres, por ejemplo, reprogramar o hacer un proceso de hipnosis o de terapia hipnótica, lo ideal es, por ejemplo, frecuencias alfa. Entonces la persona entra en esa especie como de trance, entre dormido, entre despierto, y ahí puedes empezar a meter, por ejemplo, hipnosis o relajación. Por ejemplo, hay frecuencias, por ejemplo, 7.83 hercios, que es la resonancia Schumann, y eso ayuda a que la persona segregue por sí misma la hormona de crecimiento, por ejemplo. Entonces se empiezan a regenerar sus células, a regenerar los tejidos. O sea, te digo, es un cambio, ahora sí que una tecnología que nos permite sacarle todo el potencial a las capacidades cerebrales, ¿no? Entonces, dependiendo lo que uno quiera, se puede utilizar, y yo la puedo utilizar, te digo, desde esta parte como de hipnosis, o también se puede usar para meditaciones, por ejemplo, muy profundas, o se puede utilizar para estar muy alerta también, o para algún juego, por ejemplo, de Tetris, ¿no? Si quieres estar pensando muy rápido, lleva las frecuencias a beta, y es muy universal. Ese es
una de las muchas cosas pues, que hago o que me gusta compartir, ¿no? Pero es como mi mero mole, diríamos, en México. Pues ahora vamos a subir el tono, vamos a complicar. Sí. Aquí tenemos un profesor de hipnosis y de programación neurolingüística. Eso, sí, bien. Yo bien. también, soy terapeuta en hipnosis. Me imaginé. Sí. Y entonces a mí resulta... yo también me imaginé, ya me voy. No, sí. Y a mí me han dicho, bueno, a mí me intentan hacer hipnosis muchas veces y no lo consiguen. No consiguen porque, por lo que sea, mi mente se conoce todos los atajos, todas las cosas y se va para aquí, se va para allá. Y bueno, todos los que están aquí no quieren hacer mi hipnosis, porque dicen, no quieren trabajar con una persona que lo único que hace, vamos a decir, es poner la trabanqueta. Sí. Pero yo no quiero, a nivel mental no, es a nivel inconsciente. Sí. ¿Con esta técnica podríamos romper ese esquema? Totalmente. La frecuencia binaural lo que haría es como ¿cómo te explico? Como una especie de tratamiento muy sutil, que lo que ayudaría es precisamente a dormir en esa parte de ti que subconscientemente como que está alerta, como que no quiere que la hipnoticen, haz de cuenta. Entonces, el hecho simple de que esté la frecuencia haciendo ahí su trabajo, el wow, 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 tu atención sería sobre esa parte y es muy probable que muy fácilmente pudieran hipnotizarte sin problema. Sí. Sí, Iván, la verdad es que estoy contigo, es decir, en cuanto eres capaz de despistar esa parte del cerebro y poner la atención en otra cosa, sí, deja de prestar esa atención ahí para el tema de la hipnosis. Pero tú imagínate que esa persona aún así tiene, pues bueno, está alerta, ¿no? Sigue con esa intención de no ser hipnotizada. ¿Cómo lo podría resolver? ¿Solo así o metiendo algún ejercicio más? Yo siento, bueno, si fuera ya un caso así, ¿no? De que de veras yo no puedo, no puedo entrar en esos estados, eso que precisamente es lo que más yo hago. Pondría la frecuencia o el tono binaural, pero aparte le pondría, por ejemplo, sonidos de la naturaleza, pondría también armonías, ¿no? Ciertas frecuencias o armonías, más esa frecuencia binaural, que lo que harían sería como más un proceso diferente, ¿no? Para poder hacer que la persona, por más dura que esté y más difícil, entrara, ¿no? En el estado. Pero de que se puede, se puede. Sí se puede. Yo también soy muy difícil, pero se puede. Bueno, yo creo que por naturaleza los terapeutas, o bueno, los que nos dedicamos a esto, sí, es como que ponemos más trabas que la persona, sí, que no está, porque no sabemos quizá, pues sabemos lo que son los patrones, sí, todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, bien, está genial. Dime qué tipo de resultados, bueno, potentes hayas podido tener con tu trabajo. Híjole, a nivel personal, digamos que ha sido muchísimo. Y por ejemplo, con personas, es que yo podría decirte, pero ¿cómo podrías saber si no te estoy inventando algo, no? Pero estamos aquí para compartirlo. Pero haz de cuenta que lo pueda conocer. O sea, lo que queremos es apoyar este tipo trabajo. Por ejemplo, muchas personas que les cuesta trabajo dormir, han logrado dormir muy bien a través de los audios, por ejemplo, que pueden encontrar en YouTube, o personas, por ejemplo, que escuchan, también trabajo con herramientas subliminales. Entonces, personas, por ejemplo, que quieren mejorar su vida o atraer lo que conocemos como buena suerte, que no es otra cosa más que un cambio de programación mental, pues ahí lo pueden ver en los comentarios, eso que les ha servido muchísimo, ¿no? Y entre pues más les sirve, también a mí más feliz me hace y más ganas dan de hacer ese tipo de cosas, y pues por ahí sería como un ejemplo así muy rápido, ¿no? Muy fácil de comentarles. Ahora tenemos a Yolanda Soria Jiménez, que no me ha querido dar la cara, que nos dice, te leo la pregunta textual. ¿Puede ayudar a generar nuevas conexiones entre ambos hemisferios cerebrales? Sí, por ejemplo, la frecuencia de 6.5 hercios, hasta donde yo recuerdo, es la frecuencia exacta para el equilibrio de hemisferios, así los equilibra así súper bien, 6.5 hercios lo hace, sí, binaurales, sí. Segunda pregunta, ¿puede ayudar a despertar capacidades dormidas como percepción extrasensorial, terapia, etc.? Sí, en el caso, por ejemplo, de 8 hercios o 7.83 también, se pueden dar casos, por ejemplo, que la persona sienta flotación, ¿no? Que se puede entender desde un punto de vista científico como esta cuestión de las ondas, pero también si investigamos van a ver que cuando las personas están exactamente en ese punto entre las ondas beta y las ondas alfa,
es cuando sucede, por ejemplo, el sueño lúcido o los viajes astrales. Entonces, sí, es el acceso a muchas capacidades del cerebro, porque en realidad pues es como nada más una especie de tratamiento que estamos haciendo para despertar todo ese potencial que está dentro de nosotros, ¿no? Pero sí, de que se puede, sí. Sí, ahora estoy yo recordando. Tienes un canal de YouTube, Sí. creo que tienes mucha información Sí. donde la gente puede acceder gratuitamente Sí. y demás. Yo quisiera dar un pasito con la pregunta que ha dicho Luis. Es decir, bueno, una de las cosas que buscamos a nivel de crecimiento personal es la integración y la unificación, ¿no? Entonces, ¿hay algún sistema para lo que es esa unidad, integración, conexión de ambos hemisferios? ¿Y qué resultados te ha dado una vez que si logras mantenerlos unidos? ¿Qué diferencia has notado tú? Híjole, esa está muy buena. Hay un aparatillo que se llama Neuro Efficiency Analyzer, y haz de cuenta que en ese aparato, o lo que se descubrió, es que, por ejemplo, si tú quieres saber el coeficiente intelectual de una persona, normalmente se nos ha dicho que tienes que hacer ciertas pruebas, ¿no? Que conocimiento matemático se necesita fuerza, porque si no sabes de matemática, por más que intentes, no te va a salir el coeficiente intelectual ahí. Entonces, se descubrió que la mejor manera de poder ver el coeficiente intelectual o la capacidad de inteligencia o de resolver problemas no tenía que ver con estos exámenes. Se descubrió que tenía que ver precisamente con el equilibrio de hemisferios. Entonces, entre más equilibrados están los hemisferios, mayor es el nivel de inteligencia que puede generar la persona. Y entre más desequilibrio hay en los hemisferios, pues menos es el nivel de inteligencia que podría resolver problemas y demás. Entonces, te digo, una manera sencilla podría ser, por ejemplo, una frecuencia binaural de 6.5 hercios que genera esta armonía entre los hemisferios y que nos ayudaría precisamente, lo que estuve platicando hace rato en el taller, que es a unificar, ¿no?, nuestra parte racional con la parte intuitiva, ¿no? Porque también, así como tenemos esta parte racional y el abuso de la misma nos ha traído muchos problemas, también la parte intuitiva es muy buena, pero si todo el tiempo estuviéramos ahí, tampoco estaría bien. Necesitamos una unión y un equilibrio entre ambas fuerzas, ¿no? Que sería la unión entre lo femenino, lo masculino, entre todo esto. Sí, casi me has pillado ya. Iba a la segunda, sí. Sería esa integración de energía masculina y femenina. Pero yo quería, te llevo a esta pregunta por dar un saltito más. Es decir, sí, la gente, sabes tú, que se busca muchísimo lo que es la activación de la pineal. Sí. ¿Vale? Entonces, uno de los principales ejercicios que yo tengo entendido, bueno, o que practico, es primero equilibrar hemisferios. Claro, sí, claro. Entonces, me imagino que esto también te dará una activación. Y si has tenido, yo siempre te pregunto, decir, ese resultado, ¿no? Decir si es comprobable o se puede medir o ver cómo resulta, ¿no? Por ejemplo, en el caso donde queramos hacer algo así tan ya más directo, podemos usar, por ejemplo, una frecuencia base de 6.5 hercios binaurales, que va a ayudar a que la persona entre en este estado de equilibrio entre los hemisferios. Y si queremos ya darle así como que más poder, podemos usar una que se llama frecuencia de entrenamiento tritalámico, y esa es 1.45 hercios. Y esa lo que va a hacer es que precisamente va a trabajar sobre la glándula pineal, sobre el tálamo, y ahorita no me acuerdo la otra, pero sí va ahí. Ahora, existen varias frecuencias que se pueden usar para la glándula pineal, desde binaurales hasta también tonos. Entonces, por ejemplo, híjole, ahorita no, por ejemplo, el tono de Venus, que ese es otro tema si quieren que podemos hablar. Venus, el planeta, tiene una cierta frecuencia. Esa frecuencia, que si mal no recuerdo es 221.23 hercios, también trabaja sobre la parte del chakra agna o el tercer ojo. Entonces, sí, existen muchas técnicas, ¿no? Pero de que se puede también. Sí. ¿Genera estados alterados de conciencia? O sea, es decir, ¿también produce DMT? Sí, produce, simplemente al estimular o activar, acuérdate, la glándula pineal, vamos a segregar dimetiltriptamina,
pero también el hecho de entrar en estos rangos de frecuencias, que podrían ser, por ejemplo, yo siento que se dan más, por ejemplo, en estos estados intermedios entre beta y alfa, sucede mucho esta cuestión como de clariaudiencia, o bueno, por ejemplo, 4 hercios son 4 hercios, es la banda de frecuencia en la que se dice que trabajan los espionajes remotos de clarividencia, de bases militares, eso dicen, que trabajan en esos rangos de frecuencia, ¿no? Entonces sí, claro, te digo, es el acceso a todo ese potencial que está ahí dentro de nosotros y que ahí se puede corroborar que existe, ¿no? Entonces nos vamos ahora a probarlo, ¿no? Ahorita nos vemos. Saquen los audífonos, ¿no? Creo que vamos a hacer algo, en directo. Yo me presto ahora mismo. Y bueno, y toda esta información, ¿cómo la recopilas? ¿Cuál es el trabajo para llegar a todo este resultado? Pues siempre les he dicho a toda la gente que me escucha, y lo seguiré diciendo, que me considero más que investigador o terapeuta, yo soy metiche profesional, ¿no? Entonces me gusta investigar y andar de chismoso en todo lo que puedo desde que soy chiquito. Entonces, pues es la suma de muchos conocimientos que he adquirido a través de la investigación, ¿no? Entonces, desde listas de frecuencias cerebrales de varios autores, hasta páginas como Planetware, que la pueden encontrar, que ellos, por ejemplo, hacen diapasones. Entonces yo ahí dije, si entre paréntesis, no dije, ¿para qué compro el diapasón si lo puedo generar con la computadora? ¿No? Entonces veía cuánto va un diapasón y lo ponía en hertz y ya generaba el tono, ¿no? Y entonces así, ahora sí que de mucho tiempo de estar ahí investigando y de chismoso, ahí de metiche investigando. ¿Y haces algún tipo de formación para enseñar a otra gente o cómo? No, pero yo y mi novia hacemos unos retiros, un retiro que se llama El Despertar del Mago, y lo que intentamos es que las personas que vayan, a través de la propia experiencia, no tanto lo que digamos con las palabras, sino a través de la propia experiencia, se den cuenta de cómo, no nada más se den cuenta que son magos y magas, porque eso ya lo somos, sino que se den cuenta cómo frenan ese potencial y en qué partes se autosabotean, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que hago en esta área. A lo mejor más adelante haré cursos y demás. Lo pueden encontrar en una página, por un correo, que es senderoaureo@outlook.com, y también en Instagram, así nos pueden encontrar como Sendero Aureo, y ahí les va a salir, y ahí posteamos cuando lo hacemos y demás. Lo hacemos en México, en un lugar que se llama Tepoztlán, la mayoría de veces lo hacemos ahí, pero esperemos que el siguiente año hagamos también uno acá en España, entonces ahí ahí va saliendo la información. Sí. Aquí en España te lo podemos montar nosotros, ¿eh? Sí, claro. Gracias. Te han traído un congreso de ufología. Sí. Y tú tienes una herramienta. Sí. Una de las mayores preocupaciones que suele tener la gente que nos sigue es que normalmente se nos pueden pegar larvas, solemos tener chips, una serie de cosas que, según la gente hay una mitología, pero realmente la gente lo que tiene miedo es la palabra reptiliano, arconte, gris, no sé. Pero y ellos creen que de alguna manera pues nos comen, nos manipulan, nos chipean, lo que sea, no importa. Sí. Esta gente realmente está acostumbrada a ir a congresos donde le hablan de estas cosas, pero no dan soluciones. Nada más te espantan. Sí, te espantan y sales corriendo. Como nosotros somos un canal terapéutico más que de enigmas y misterios, ¿qué herramienta tenemos aquí positiva? Ahí te va. Y es algo que también cuando me hacen preguntas sobre eso, lo trato siempre de explicar. Imagínate que es exactamente lo mismo que una gripa, ¿no? O que cuando te da te enfermas de la garganta. Si tú estás bien en el sistema inmunológico, por más que haya bacterias y virus en el ambiente, tu sistema inmunológico se va a encargar de desaparecerlos, ¿no? De eliminar esas amenazas. En ese sentido, lo que sean arcontes, lo que sean larvas, todo eso, va a depender también de tu sistema inmunológico etérico. ¿Qué es eso? Tu buena energía. O sea, en mi manera personal de verlo, no importa ni la alimentación, no importa nada exterior, sino es tú mentalmente cómo te encuentras, si estás feliz, si estás alegre, si estás contento, si estás positivo, es imposible que te entre nada.
Y de la misma manera, si estás triste, si estás preocupado, si tienes ansiedad y demás, pues no nada más te entra eso, también te puede entrar hasta pensamientos negativos cuando estás manejando y alguien ya te dijo hasta lo que no, eso también te va a pegar. Pero al final la idea es que la gente se dé cuenta que es responsabilidad de cada uno, ¿no? Entonces decir, si estoy enfermo es porque es mi sistema inmunológico el que no estaba bien y me enfermé, ¿no? Pero entonces me hago responsable y subo ese propio sistema inmunológico y me curo, ¿no? Como, no sé, me tomo mi jugo de limón o mi vitamina C y me curo. Y en el otro caso también decir, bueno, si tengo estas entidades o siento estas cosas, es mi responsabilidad entonces subir mi energía, ¿no? Escuchar música que me haga estar de buenas, pensar cosas positivas, escuchar cosas que me hagan estar más en armonía y así, es a grandes rasgos, ¿no? Yo lo veo así. Y ya. Y yo estoy de acuerdo en ese aspecto, pero como yo creo mucho en el mundo de la música y creo que todo es vibración, es decir, te has planteado, para mí, somos una sinfonía, ¿vale? Al final somos esa frecuencia individual, sí, para conectar con nuestra propia fuente. Sí. ¿Hay algo, te llega algo de eso? ¿Estás trabajando este tema o vas a dar ese paso o a partir de lo que yo te he dicho entonces te lo vas a plantear? Lo voy a plantear. Lo mismo, es que existen, ¿cómo se dice? Existen muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? Existen muchas técnicas. Y algo que a mí me gusta mucho decir es esta parte, por ejemplo, de la proporción áurea, ¿no? En la naturaleza, en el universo. Creo que la caja de Pandora tiene la espiral ahí en el rectángulo, exacto. Entonces, una manera, por ejemplo, que a mí me encanta es trabajar con una frecuencia binaural que esté en 1.618 Hz, porque eso va a hacer que tu cerebro serían ondas delta, que son súper, muy bajas en el cerebro, pero muy altas energéticamente y armónicamente hablando. Para llegar a esas ondas delta, solamente los monjes tibetanos así, o algunos monjes hindús, o gente que dedica años a la meditación puede llegar ahí. Es lo que les digo, con las frecuencias binaurales la ventaja es que te ahorra muchos años de estar meditando y puedes entrar a esos estados. El problema de esos estados, por ejemplo, es llegar a esos estados en algo que se conoce como alta coherencia, que es poderte mantener precisamente consciente en esos estados tan altos de energía, ¿no? Porque la mayoría llegamos, pero nos quedamos. De hecho, los bebés, por ejemplo, están en ese estado, ¿no? Pero nosotros llegar ahí sí nos quedamos bien dormidos, ni sabemos qué pasó. Sí. Yo te quería hacer una con Grabovoi ahora, pero antes te quiero preguntarte, a esta que estáis hablando ahora, MP3, WAP, ¿qué sistema utilizáis? Ese es otro tema, ¿cómo se dice? Polémico. Vale. Pero les voy a decir al menos desde mi punto de vista. En el sonido, en el audio, en la música, existen varias cosas. Una es, por ejemplo, el espectro de frecuencia, ¿no? de una canción o de una música. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que trabajes a 48.000 hercios, que sería lo del CD, por ejemplo, o creo que es DVD, a 96.000 kilohercios, que son más bien estos rangos. Y bueno, en pocas palabras, esos rangos lo que hacen es el número de armónicos que pueden percibir, ¿no? En una música o en la voz, por ejemplo. Y es algo curioso porque si estudias todo este tema hacia profundidad, los armónicos solamente existen en la voz humana o en los instrumentos físicos. Pero en una computadora, por ejemplo, un tono específico no tiene armónicos. Entonces, si es solamente una cuestión de la frecuencia binaural, pues como tal, no importa si sea MP3, si sea WAV, porque va a generar el tono. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un canto armónico, ¿no? De garganta, o estamos hablando de un canto gregoriano, o ya algo así difónico, sí se necesita que tenga la mejor calidad de audio para que tenga el mayor número de armónicos, ¿no? Si no, sí se pierden. Y sí es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Perfecto. Bueno, el ruso Grabovoi, no sé si lo conoces, Sí. que él realmente pues trabaja sanando con códigos numéricos, Sí, principalmente. Y bueno, él dice que puede resucitar un muerto, que puede curar a cualquier persona de cualquier enfermedad. Sí. Es decir, ¿tú has llegado también con este sistema a hacer lo mismo que puede hacer Grabovoi? No. Fíjate que es un tema interesante y que, por ejemplo, me ha gustado investigarlo. Inclusive saqué un video sobre los códigos de Agesta, no sé si los han oído. Y lo que yo les explicaba, en el caso de, ¿cómo se llama? Grabovoi. La verdad es que no, hay algo, no sé decirte qué es, pero que no me ha
No sé si es que no he querido o algo no me ha dejado o algo no me ha inspirado a investigarlo. Pero, por ejemplo, en los códigos de gesta lo que le explico a la gente es que, mira, no son cosas que vengan desde un punto de vista racional o matemático o geométrico o cierta ley del universo o de la ciencia oficial que conozcamos. Yo siento que son más bien cuestiones cuánticas o cuestiones inclusive del poder creador de cada uno. Esa es a mi manera de ver, ¿no? Tal vez sí son números, también los de Grabovoi son números que tienen que ver con eso, pero habría que preguntarnos hasta dónde realmente tiene cierta base científica, ¿no? Porque, por ejemplo, el famoso solfegio, ¿no? Las frecuencias solfegio. Yo he estado así años tratando de investigándolas y no he encontrado nada en cuanto a ciencia oficial. Pero numerológicamente sí tienen mucho sentido, o sea, son números de los 3 números, por ejemplo, de Tesla, ¿no? O los números de la creación, o los números del Sagrado Trino, si lo queremos ver como de Gurdjieff, o sea, nos va a ser 3, 6, 9, 9, 6, 3, y tiene todo el sentido del mundo, pero numerológicamente sí, pero físicamente no tiene ningún sentido. O sea, en las leyes geométricas o matemáticas o científicas del sonido no le veo yo sentido. Pero sí numerológico, entonces a lo mejor los de Grabovoi puede tenerlo, pero habría que investigar. La verdad es que no he investigado así profundamente de dónde lo sacó, ¿no? Entonces estaría bueno hacerlo, voy a hacer. Sí. Ahí está. Sí, porque creo que promete, es una de las cosas más así que habría que investigar. Sí. Te lo digo porque me han preguntado a mí muchas veces sobre Grabovoi y aquí viene gente a Barcelona a veces que es de su escuela, pero nosotros nunca hemos tenido la oportunidad, entonces tampoco podemos concretar. Y bueno, era interesante por eso, ¿no? Para saber hasta qué potencial había. Históricamente, ¿esto que tú estás haciendo de dónde viene? No, pues es que se pierde. Es que si estamos hablando, por ejemplo, de lo binaural, esto les va a gustar. A lo mejor ya no he oído hablar de esto y espero que no, para que se emocionen conmigo. Haz de cuenta que cuando nosotros escuchamos, como seres humanos, escuchamos un sonido, y me gustaría entender bien por qué sucede, pero de que sucede, de alguna manera nuestro oído cuando lo escucha quiere copiar ese patrón o lo copia en el campo electromagnético. De hecho, por eso los armónicos de sonido sanan o generan armonía, porque el hecho de escuchar esos armónicos de frecuencia hace que el campo electromagnético copie esos armónicos de frecuencia y se haga armónico, ¿no? Entre en armonía. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas un cuenco tibetano, por ejemplo, un canto gregoriano, o te decía un canto difónico o un mantra hindú, así antiguo, muy, muy antiguo, realmente todo esto viene de una ciencia que se perdió, ¿no? Pero ese es otro tema también bien profundo. Pero realmente se pierde en el fondo de los siglos. Pero sí, todas estas herramientas en realidad vienen de la antigüedad. Entonces, puedes generar con una computadora frecuencias armónicas, que no nada más sería un tono, sino algo ya más complejo con sintetizadores. Pero también puedes hacerlo, por ejemplo, con un violín o lo puedes hacer con una voz humana. Entonces, sí, probablemente viene muy antiguo. Yo probablemente creo que viene de la Atlántida, ¿no? Entonces, sí, son cosas que... Ahí era donde yo quería ir, ahí era donde yo quería que entraras. Sí. Sí, viene de ahí. Acuérdate que, al menos desde mi punto de vista, todo lo que tenga que ver con tecnología, que es la tecnología que afecta al ADN, al menos desde mi punto de vista, es luz, sonidos y frecuencias, ¿no? Entonces, mientras haya frecuencias, haya sonido y haya luces o haya luz, es Atlántida. Estamos hablando de tecnología de la Atlántida, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Bueno, descendientes vosotros de la Atlántida, ¿no? Directos. Dicen que los mexica y demás venían de ahí, sí. El Aztlán, segunda. Ya temas bien profundos, sí. Bueno, no sé si te queda algún tema más que quieras comentarnos de algo que no te hemos preguntado y tú crees que es importante. Pues yo siento que es importante y algo que también comenté en el taller y siempre lo digo, y es que las personas aprendan o aprendamos o recordemos que lo más importante es seguir nuestra propia alegría, nuestro gozo. Entonces, si la gente se dedica a hacer lo que le gusta y realmente hacer lo que le gusta, siento que este mundo se transformaría así de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, y además la gente tiene que romper con ese miedo de que si hace lo que le gusta se va a morir de hambre o le va a armar en la vida, porque no es así. Entre más haces lo que te gusta, mejor te va, y es algo así, ese es mi mensaje en realidad. Muy bonito, sí. Pero la persona que va a entrar ahora a preguntarte siempre le tienes que dar la razón, ¿vale? Ok, sí, perfecto. Si no quiero golpes, ok, perfecto, bien.
no es necesario, pero bueno, siempre es agradable, ¿verdad?, que te la den. Sí. Yo te quería preguntar, a mí me llegó una información en la que me decían que cada persona tenemos un sonido personal propio, que es Sí. diferente, como si fuera una huella digital, Sí. que ese sonido obedece o se corresponde con nuestra estructura perfecta, Sí. sin fallos, sin enfermedad, sin problemas, o sea, en ese estado armónico que comentabas. ¿Hay algún modo de encontrar ese sonido y de poder generarlo para que la persona se sane? Porque me dijeron que la forma de sanar era esa. Sí, les voy a decir, lo voy a platicar, nada más que si ven que a partir de esto empieza a surgir eso, es porque yo lo inventé, ¿ok? Ahí les va. Es que al menos es desde mi punto de vista, a lo mejor ya existe, pero es lo que yo creo que sería lo ideal. Todas las personas tenemos las cuerdas vocales, pero cada voz, si te das cuenta, es original, es auténtica, al igual que nuestras huellas digitales. Entonces hay dos maneras. Una es que la persona entre en un estado de relajación, que esté bastante relajada, muy tranquila, y que simplemente emite el sonido, por ejemplo, O, ¿no? O el sonido A. Así, alargado, ¿no? O A. Y con ese sonido que está haciendo, podemos nosotros, por ejemplo, replicarlo y crear un tono que le va a ayudar a que esté en armonía consigo misma. Ahora, si nos queremos poner así muy, como dicen, exquisitos, es muy así como serios en cuanto a esto, podríamos, por ejemplo, investigar que la persona haga el tono más grave que pueda hacer y el tono más agudo que pueda hacer, y de ahí sacar una escala y dar exactamente en el punto medio. Y ese punto medio sería el tono, al menos desde mi punto de vista. Pero ahí existen muchas maneras de investigarlo, ¿no? Se cree que inclusive podría ser la frecuencia de los huesos, podría ser, híjole, para mí la más fácil sería así, ¿no? Y es como yo lo aplico. ¿Y hay algún tono que sea común a la humanidad? Híjole, sí. Híjole, sí. Híjole, pues mira, es bien interesante porque hablando de estos temas, siento que mucho conocimiento de Lemuria, por ejemplo, se quedó así en la humanidad. Y uno de esos conocimientos es, por ejemplo, el tono, es que ahorita no me acuerdo exactamente, creo que le llaman la llave de los tonos, es el Satya, que es de donde viene el tono de Om. Nada más que ahorita me choca que no me acuerdo exactamente de los hercios, pero así lo pueden encontrar como Satya Om o frecuencia Satya Om, Satya Om. Y esa frecuencia, por ejemplo, es una frecuencia que se encuentra en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, también nosotros creemos que el sonido o que la música es precisamente un violín o no, una batería, una guitarra, una voz. Pero para mí, o desde mi punto de vista, la música más hermosa, la música más extraordinaria es la que se encuentra en la naturaleza, ¿no? En una selva, en un bosque, así, ahí estás en un concierto, aunque no te des cuenta, ahí está un sonido que es increíble y unos tonos que te curan, te sanan y además de que te activan muchas memorias y muchas cosas. ¿Te ha dado por analizar o experimentar con el sonido famoso que hay misterioso del hum, o el sonido de los planetas, el sonido del universo? Sí, de hecho en el taller utilicé solo frecuencias, bueno, en varias cosas que hago también utilizo, por ejemplo, los tonos de los planetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero que una persona, por ejemplo, esta parte de aumentar la intuición, puedes usar, por ejemplo, me acuerdo porque lo uso mucho, el tono de Venus, que sería 221.23 hercios, o por ejemplo, el tono del Sol, que es como para sentir esta fuerza, esta alegría, todo eso, que según yo, ahí sí me puedo equivocar, 126.22 hercios, me parece que es. Y sí, o sea, también me gusta utilizar desde los planetarios hasta, y me encantan esos sonidos, los de la sonda Voyager, que grabó los vientos solares y los tradujeron a ondas de sonido. También me encanta utilizarlos para meditación y eso sucede en el taller. Sí. Has investigado desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué sería ese hum o qué efecto provoca? Porque es un sonido que no se sabe de dónde viene, cuál es el origen y que dura por largo tiempo muchas veces en los lugares donde se escucha, ¿no? ¿Y qué efecto tiene eso en la población circundante? Haz de cuenta que, no sé si yo me imagino que sí, el famoso, el Aum, ¿no? Hindú, o el Om. Ah, mira, es un sonido que se oye en ciertas poblaciones, ciertos lugares. Wow.
se genera, no se sabe por qué, ni de dónde viene, ni qué lo genera, ni cómo, ni qué. Y es un sonido que a veces lo llaman las trompetas de la muerte, o sea, le han dado muchos nombres. Sí. Exacto. Sí. Híjole, no me he metido a investigar eso, ya me acordé. No me he metido a investigarlo porque, al menos desde mi punto de vista, o al menos yo nunca lo he experimentado. O sea, yo he querido experimentarlo y no. Pero te juro que el día en que yo escuche ese sonido lo voy a investigar. Pero mientras no lo he analizado porque no... Vaya, desde mi experiencia, pues no existe, ¿no? No lo he visto. Pero si lo llego a ir, sí lo voy a investigar. Te lo prometo. Pues, vale. Bueno, a ti te vemos. Y aparte, mira, yo cuando hago los vídeos y acabo, siempre le digo a la gente: hay que hacer el amor, hay que reír mucho. Soy una persona alegre, siempre estoy, pues como tú. Te veo con muchísima energía, con muchas ganas de sonreír, que ya se agradece, que nosotros ya estamos de capa caída porque ya llevamos 3 días seguidos y ya estamos diciendo, esto yo creo que, mira, nos has dado energía porque es la última y justamente ha venido alguien energético, ¿no? Pero claro, mira, tengo a las niñas que no pueden, mira las caras que tienen. ¿Qué les puedes hacer para subirles la vibración? Porque siempre están hechas polvo. Se relajen ya, que se relajen, se duerman. Y más bien que ustedes sigan trabajando. Yo les dije. Échenme la culpa. No, eso piensa. No, pero con esto del binaural, ¿tienes alguna técnica precisamente para las personas que siempre se sienten cansadas y agobiadas y este tipo de cosas? Sí. Que para ellos la vida es una mierda. Sí. Sí. Mira. Es que igual es un tema muy profundo, hay que explicarlo mucho, pero así a grandes rasgos podemos verlo, por ejemplo, en la musicoterapia, o al menos lo que yo sé, ¿no? De lo que yo he investigado. Si, por ejemplo, trabajamos con ritmos, ¿no? El famoso ritmo, vamos a trabajar sobre el cerebelo. Por eso el famoso reggaetón, o sea, a la gente le encanta y le gusta porque lo que hace es que activa la parte más instintiva, primordial, primal, así del instinto, del ser humano, ¿no? Entonces, todo lo que sea ritmo o marchas, por ejemplo, ¿no? Pam, 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 Rammstein, ¿no? Que toca tan, todo lo que tenga así como ritmo así marcado, lo que va a hacer es que activa esta parte del cerebelo y nos pone en instinto, ¿no? Entonces yo creo que si se están durmiendo, lo que sea, una manera es escuchar ese tipo de ritmos, no el reggaetón, ese yo digo que nunca lo escuchen, pero por ejemplo algo que tenga o que marque ritmo. Iván, disculpa, en eso, las danzas de tierra africanas y demás estarían dentro de ese rango, ¿verdad? Están totalmente en ese rango, la única diferencia es que en las danzas, por ejemplo, africanas, estás utilizando esos ritmos que activan la parte del cerebelo, que te conectan con la tierra, pero con una intención sagrada, con una intención de comunión con la tierra, ¿no? Y en el caso de la otra música, que ya ni quiero decir el género, pues estás generando algo que no tiene una intención de armonizar nada, ¿no? Sino de, pues, ¿para qué les cuento? Sí. Y rápido, esta parte es, por ejemplo, el ritmo, ¿no? La armonía, por ejemplo, de una música o las atmósferas que se generan de esa armonía, trabajan sobre las redes neuronales o la sinapsis. Sobre las redes neuronales, sobre todo el conjunto. Y la melodía trabaja sobre la sinapsis del cerebro. Entonces, si la persona está como, depende qué tiene, ¿no? Si ya está cansada de lo que sea, pues lo ideal es sonidos de la naturaleza. Si pudieras poner un fondito aquí de pajaritos, un arroyo así, parecía al principio que como que se van a relajar, pero después te juro que se van a activar, porque te pone en armonía y te sintoniza con los ritmos naturales, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos. Perfecto. Te estamos escuchando y ahora, ¿cómo accedemos a ti en el sentido? ¿Tú haces terapias, vendes esto de alguna manera? ¿Cómo lo haces? Todo lo que hago lo pueden encontrar en YouTube, en el canal, que es Iván Donaldson, así, youtube.com/Iván Donaldson, ahí lo tengo. También tengo una página que es ivandonaldson.com que tengo que arreglar, entonces espero arreglarla pronto, porque ahí pueden encontrar también música y frecuencias, pero tiene ciertos errores, como que no está hecha para móvil, sino para computadora. Y también nos pueden encontrar esto que les comentaba del Sendero Áureo en Instagram como Sendero Áureo. También nos pueden mandar un correo a senderoaureo@outlook.com. Y también tengo el Instagram, que es Iván Donaldson, y también el Facebook, que es facebook.com/Iván Donaldson Music. Pero mi pregunta es, ¿haces terapia personalizada? Sí, pero ahorita
ya me está costando mucho trabajo, ahora sí que atender tanta gente que gusta, entonces lo que hago es subirlo a YouTube y ahora sí que la mayor gente que pueda utilizarlo, que lo utilice, pero sí, a nivel ya individual es muy difícil ya para mí. Bueno, pues tenemos lo de los talleres, que por ahí sí le daremos. Ese sí. Sí. Pues ha sido un placer. No, el placer ha sido conocerte. mío y muchas gracias y me encantó, así tienen una buena energía, me gustó. Es más, voy a quedar aquí a trabajar. Ay. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. No, ahorita me echo a correr. No, muchas gracias, de verdad, gracias y un abrazo también a todos los que nos escuchen y también muchas gracias. Pues a toda la familia que nos estáis viendo en Caja de Pandora, todavía hay talleres, están habiendo conferencias, pero nosotros finalizamos aquí. En los próximos días pues vamos a poner todo el material en la Caja de Pandora, bueno, a tutiplén, ¿no? O sea, que estaros atentos y seguir su YouTube, por favor, que con todo lo que ha dicho, ahí tenéis que os vais a arreglar, Dios mío. Luego no me preguntáis a mí por sonidos binaurales cuando tenéis aquí el mayor experto. O sea, ya sé lo que voy a decir en el próximo vídeo cuando me vuelvan a preguntar. Es que no lo conoces, no lo has visto el vídeo, míralo. Perfecto. Muchas gracias. A ti, hombre. Hasta pronto. Hasta luego.